El mundo de la digitalización es una gran oportunidad, ya lo es, pero ¿dónde queda el factor humano? Cuando has dicho que había muchas empresas donde las personas estaban fuera, ¿no?, de la empresa. Sí, pero a ver, cuando vamos un poco a los temas de industria y lo comentamos siempre, o sea, la industria empezó con procesos Lean en los años 70, con procesos de offshoring en los años 80 y 90, con procesos de sincronización de proveedores. O sea, no es una cosa que hayamos ido haciendo. La robotización de las fábricas de coches es un factor que están ahí. Y el otro día estuve también aquí en Aragón en una charla y General Motors dijo que había incorporado, no sé si el dato serán 15.000 o 25.000 ingenieros de software para hacer software para... Es decir, cada día más la herramienta es el software. O sea, nosotros vemos a un agricultor, hicimos un estudio muy potente en una región y un plan sobre agrotecnología y el resultado era que y perdón si asustó a alguien más, pero que la agricultura como tal no fija a la gente en el futuro al medio rural. Sin embargo, sí, el medio rural es un excelente laboratorio para desarrollar todos los servicios digitales que necesita el medio rural. Es decir, si yo hoy soy capaz de ponerle un chip a un cerdo, que se lo puedo poner, tengo un pequeño problema de la duración de la batería, pero eso se resolverá dentro de poco. Y saber durante la vida útil de ese cerdo cuánto se mueve, cuánto no, el valor del jamón de ese cerdo a futuro tiene un valor u otro, ¿vale? Entonces, alguien tiene que hacer la codificación para que todo eso pase. Y si el cerdo no se mueve, pues para que le pinche un poquito y se mueva un poco. O sea, todas esas cosas las vamos a ver. Y entonces alguien las tiene que codificar. Y es más fácil estar codificando delante del cerdo que estar codificando a 300 kilómetros. Y eso fijará población al medio rural. Alrededor de las fábricas, el factor humano tiene que seguir haciendo que todo esto vaya adelante. Pero el humano, el hombre, tiene que cambiar también un poco, ¿no?, su chip, sí, su mentalidad. La manufactura va hacia atrás. O sea, la fábrica de Apple es una fábrica de teléfonos casi al 100% robotizada. Los data centers que hay donde se guardan a día de hoy, el récord es que no haya humanos dentro. O sea, pero alrededor tiene que haber un montón de humanos. Decías también al principio que Europa ha perdido la batalla con el tema de... Europa la está perdiendo. La está perdiendo. ¿Cómo se puede recuperar lo perdido? Pues yo creo que sin duda creando gigantes europeos. O sea, lo mismo que decía antes de Google, por ejemplo. Google invierte 3.500 millones en Nest. No sé cómo fue la inversión, pero yo estoy seguro que le darían 200 o 300 a los que lo inventaron, que los hicieron ricos, y el resto es para capitalizar la empresa. Europa puede permitir perfectamente a nivel europeo invertir 3.500 o 10.500. O sea, no es ningún problema, no estamos en un problema. Estamos en un problema de que realmente jugamos gigantes contra gigantes. Si buscan en Wikipedia PIB mundial, hay una foto que es reveladora, y es que la Unión Europea es el primer país por PIB mundial del mundo. Y sin embargo, si vamos a las 100 mayores compañías del mundo, pues del 2014 del 2009 al 14, Estados Unidos ha subido 12 y Europa ha bajado 5. O sea, y si nos vamos años atrás, pues hemos perdido más. Europa tiene que crear gigantes de tecnología. Y eso no sé cómo se hace, no estoy en Bruselas, pero sin ninguna duda lo tenemos que crear, porque si no, pues dentro de 10 años tú y yo volvemos a estar aquí sentados y yo volveré a pensar dónde están mis datos y seguiré pensando que en Estados Unidos. Pues a ver qué pasa dentro de ese tiempo, a ver dónde estamos cada uno. Y ya en la última, porque creo que vamos muy justos de tiempo, pero no puedo dejar de hacer esta, porque habla además de mujer. ¿Cuál es concretamente el valor añadido que aportan las mujeres en igualdad en el mundo laboral? Yo no sé si es en igualdad o es en diferencialidad. Y yo creo a ver, objetivamente los ratios de paridad hombre-mujer no están bien. Y yo creo porque intentamos que las mujeres entren por conductos que están construidos por hombres. Y eso es un poco la visión que yo tengo, ¿no? Y yo, bueno, pues he tenido la suerte de trabajar en compañías donde he tenido muchas presidentas, en IBM y en Microsoft. O sea, en IBM, pues creo que de los últimos 4 presidentes, 2 han sido mujeres. En Microsoft, las últimas 3 son mujeres. Y se vive bastante bien. O sea, no hay, para el que no haya probado, no hay ninguna diferencia. Pero realmente hay un tema en el cual... pues yo creo que las estructuras sociales y laborales a día de hoy son demasiado competitivas y esa competitividad va más con el hombre que con la mujer. Y si no dotamos
Pero yo creo que también es un tema de presencia. Si las mujeres entráis más, ya arreglaréis las cosas. O sea Vale. que, Pues bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Lo iremos intentando. ¿vale? Pero los no es datos, fácil, dicen, ¿eh? los No es datos fácil. dicen que la aportación de la mujer crea otros Estados Unidos. Y eso, a nivel de riqueza mundial, es un impacto brutal.